Y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro y tenemos el gustazo de recibir a uno de los actores más extraordinarios que tiene nuestro país, Marcelo Subioto. Vamos a hablar de Puan y vamos a hablar de teatro. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, un placer recibirte. Tenemos muchas de las imágenes, en este caso de Puan, ¿no? Sí. Esta película ahora fue declarada de interés cultural, Sí. tuvo un recorrido y un reconocimiento en festivales. Esta película que te toca protagonizar, que te tocó protagonizar y que hasta en Twitter alguien decía, parece una precuela, ¿no? Es una película, sí. le contamos rápidamente al público, que los que no la vieron, véanla por otra parte, donde está el tema de la educación pública, ¿no? Y en el final, obviamente, un ataque a la educación pública, para hacer una síntesis que no es la única trama, pero bueno. Sí, claro. Sí, es la trama que por una cuestión de coyuntura política empezó a sobresalir de la película, ¿no? La película tiene muchos lugares por donde pasa el relato, la narrativa de la película, pero bueno, donde sucede todo es en Puan. Y cuando se escribió el guión, ya hace muchos años, estaba esta posibilidad de que la universidad se cerrara. Y bueno, lo que parecía distópico hoy parece una comedia realista, ¿no? Sí, es impresionante. Siempre está la pregunta, ¿no? De si la realidad imita al arte o el arte ve algo de la realidad que quizás... En este caso, bueno, había algunos indicios, ¿no? De todas maneras, vos sos un profesor que está buscando tener su cátedra, en definitiva, ¿no? Y que le toca este canchero que hace Baraglia, que hacen un contrapunto muy lindo ahí ustedes dos. Este canchero que viene ahí a creerse que todo es una especie de pose, ¿no? Y tu personaje es un tipo muy sesudo también, ¿no? Una película sobre la cual te quiero preguntar esto también, donde muchos temas, ¿no? Sobre lo colectivo y la construcción colectiva aparecen sin ser dichos, pero aparecen explicitados, ¿no? Sí, están presentes más allá de lo consciente que uno es de eso, ¿no? Claro, Están muy claro. presentes y me parece que la dinámica que va narrando la película, eso se va manifestando y también los van poniendo a estos personajes en una situación de lo colectivo, como es el final, no vamos a espolear, pero estos dos especies de... son dos antagonistas, el personaje de Sucarchú que hace Leo y Marcelo Pena que hago yo, vamos a ver que finalmente no están tan alejados y cuando las papas queman van a estar en el mismo lugar y ahí está la manifestación de eso colectivo que vos decís, ¿no? Sí. Con este personaje a la vez que es un antihéroe, tu protagonista, ¿no? Un antihéroe muy identificable a la vez, ¿no? Esa gente que quiere hacer las cosas bien, en definitiva, ¿no? Y que a veces, bueno, se cruza alguna cuestión en el camino, ¿no? Y creo que Puan es uno de los ejemplos más recientes de la potencia del cine argentino, ¿no? De películas que uno dice... Porque además es una comedia. No estamos diciendo esto no estoy diciendo esto que es muy importante. Es una comedia. Y ese punto, ese tono que le eligieron también es un hallazgo, ¿no? Pero insisto que es uno de los ejemplos del cine argentino y su capacidad para producir obras de gran calidad, que hay tantas, ¿no? Por cierto. Sí. De hecho, la recepción que tuvo aquí, que sigue teniendo y que tiene afuera. Ahora se acaba de estrenar en España hace una semana y este fin de semana ya tuvo 20.000 espectadores. Sí, me dijeron que estaba en el top 10, ¿no? Está de en el España. top 10, sí, no sé si entre las 8 primeras. Impresionante. También en una situación en la cual va con 50 copias contra 150 de las demás. En todas esas cosas características de nuestro cine. Que sin embargo... sí, está teniendo una repercusión muy buena. Y ahí en España ustedes también ya habían tenido un recorrido importante en festivales. Digo, había una expectativa sobre la película, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos en el Festival de San Sebastián, que tuvo una muy buena repercusión, que nos trajimos un premio a Mejor Guión y Mejor Interpretación, y bueno, eso ya despertó una expectativa en España con la película. A mí me gusta también decir que la película está hecha a partir del guión y de la dirección de María Elche y Benjamín Einstein con una calidad artística buenísima, ¿no? Porque si no, por más temas que hayan, las películas no trascienden. Hay algo de lo artístico, de la forma de narrar, de contar, de usar la cámara, que hacen que eso sea un objeto artístico con lo que tiene dentro, ¿no? Lo que tiene dentro solo no funciona. Sino... Cuando hablamos de cine hablamos de representación, ¿no? Y cómo está representado ese universo de Puan. Es una cosa impresionante. Uno se siente más testigo, ¿no? de esas escenas, muchas conocidas solo para quienes han recorrido en su educación, pero es ese fenómeno vivo, ¿no? que a veces sucede en el cine, que es tan difícil de encontrar, pero bueno,
hay dos directores de un tamaño muy importante, sí, ¿no? sí, que tuvieron esa elección de la comedia que permite llegar a otros terrenos que son muy profundos, justamente porque vos entrás con la guardia baja, ¿no? Porque ahí hay un tema filosófico para mí máximo, que es existencial, que es la muerte de alguien al principio de la película y cómo eso repercute en este personaje, en este Marcelo Pena, y empieza a hacerse las preguntas que nos hacemos cuando estamos frente a eso, ¿no? Parece una cosa medio tonta esto que digo, pero en la película y en el contexto donde van a suceder todas esas preguntas de este tipo, me quedé dormido 20 años, ¿qué pasó? Estoy en la academia. ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? Exactamente. Y bueno, que se lo pregunten unos tipos que están todo el tiempo pensando, pero que parece ser que ese pensamiento no le está llegando al cuerpo y ahí tienen unas contradicciones enormes. Muy interesante. Es muy interesante. Es como se dice en publicidad, es un insight, ¿no? De algo que pasa en la sociedad. La inacción, que es un tema que hasta, como es una película, como todo hecho artístico, política, sin bajar línea, pero sí con un retrato político, también es interesante pensar en esa reflexión, que es también muy de los intelectuales, ¿no? Es decir, esta cosa de pensar tanto y quizás que esté expresado desde otro lugar que le pasa a este personaje. Y también, bueno, está Camila Peralta, bueno, hay un elencazo, Julieta Silverberg, un elencazo impresionante. Y con esta propuesta también para vos de un protagónico en una película con esta cosa de salirse de lo solemne, ¿no? Me parece interesante. Es difícil encontrar buenas comedias, por otra parte, ¿no? Sí, y eso estaba... Bueno, María y Benjamín habían trabajado mucho sobre el guión y yo tuve la suerte que me den ese personaje para hacer. Es un personaje riquísimo porque... Te lo decía, a mí me gusta pensar que es un personaje que es una especie de Buster Keaton con pinceladas yehovianas, ¿viste? Los yehovianos tienen mucho de eso. Tiene mucho de la comedia. De hecho, están esas cosas, ¿viste? Que Yehov se enojaba con Stanislavski porque decía, no, hice un drama, hice una comedia. Claro. Tiene mucho de eso, en donde los tipos se les juegan un montón de cosas que por momentos parecen estúpidas, pero son fundamentales, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, y Yehov, obviamente, que es alguien a quien has recorrido como actor desde tantos lugares. Pero ahora está la reposición de Los pájaros, la obra que estás haciendo, que volvés a hacer en este caso en el Teatro del Pueblo. Y eso lo hablábamos también con Oski Guzmán, esa necesidad que tenemos en Argentina de encontrarnos con el buen teatro, ¿no? Y a la vez con una vara muy alta que tiene el teatro en Buenos Aires. Uno a veces no pierde conciencia, ¿no? Contame cómo es este regreso, este reencuentro, una obra que hiciste ya varias temporadas. Yo vi la obra es... Como muchas obras le ha pasado, la estrenamos, hicimos un primer estreno, las primeras funciones en el Rojas en el 2019. De esas funciones que hicimos, afilamos, como hacemos siempre en teatro, cambiamos, pusimos, y cuando la teníamos afiladita para estrenar, nos agarró la pandemia. Entonces después hicimos algunas, siempre funciones sueltas, en el York, en Vicente López, hicimos algunas funciones en Timbre 4. Ahí la vi yo, creo. Claro, y sueltas, pero no llegamos a armar una temporada, que es lo que vamos a hacer ahora. En el Teatro del Pueblo, que arrancamos el 17. Bien, el 17 los domingos a las 20. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esta recorrida de este personaje, ¿no? Que te toca encarnar, con el desafío y el riesgo, ¿no? Del unipersonal. Siempre uno se fascina con los unipersonales, pero ¿cómo es para vos salir escena en soledad? Porque el teatro nunca es solo, pero bueno, en soledad. Estás exigido a la ceremonia del encuentro con el otro. Parece esto medio demagógico que digo, pero es real. El teatro tiene ese valor. Por lo menos a mí me gusta. En esta contemporaneidad, un artefacto antiguo que te obliga a una situación de presente, a ir a viajar a un teatro a verla, al tiempo que eso dura, a tu atención y a la mía. Todo eso en Los pájaros está como puesto en un nivel extremo, ¿no? Los pájaros es la obra de un personaje, Aldo, que nos cuenta, nos viene en pieza, que está viajando al Salar, al pueblo de Caipeo, donde está el Salar, a cumplir una promesa, pero no bien pasan un poquito de minutos, vemos que no está ni la moto, el tipo no se mueve, y de a poquito vamos entendiendo que ese viaje es de otro tipo, que no nos vamos a spoilear de qué se trata, pero es un viaje muy interno, muy potente, y que tiene una invitación poética muy fuerte,
con una impronta dramática clara, ¿no? No es algo poético, digo, de lo metafórico y nada más, ¿no? Una impronta dramática muy clara Sí. que invita al espectador a tocar un lugar existencial muy potente, ¿no? Sí, pensaba que hay puntos de unión entre Puan y la obra, ¿no? En esto que marcabas, Marcelo, porque además hablamos de la fuerza de la palabra poética, pero sin que esto esté en detrimento en esta obra de la acción, ¿no? Porque muchas veces se puede interpretar que es una obra donde la acción, no, acá la acción está muy presente. Sí. Y es una obra también que tiene, además de lo poético, por lo menos en mi recuerdo, una potencia filosófica al mismo tiempo, ¿no? Sí, por eso te digo, es este viaje que está haciendo esta persona, que finalmente uno va siendo testigo de que es un viaje hacia adentro, hacia es difícil decírtelo y no espoliar, ¿no? Pero nada, es algo le está sucediendo a este hombre que no lo sabe y que lo está descubriendo en el momento en el que lo está hablando. Y esa es la invitación, ¿no? Es una obra de Juan Ignacio González e Ignacio Torres, quiero decir, los dramaturgos. Y también quería preguntarte en torno a la obra. Es un momento particular del teatro, pero si bien hay muchos desafíos, hay un público que sigue muy presente en las salas, ¿no? Uno ve que cuando las propuestas tienen la solidez, como en el caso de Los Pájaros, hay una especie de peregrinación artística, ¿no? ¿Qué análisis haces de este momento teatral y también de los desafíos que me imagino que el teatro mismo, vos decías, vamos modificando las obras en un tiempo de tanta vorágine? El teatro es una especie de otro universo artesanal donde también hay otras exigencias, ¿no? De los espectadores. El teatro y en particular el teatro cuyo formato de producción es el teatro independiente, se hace a partir de una necesidad. O sea, ese teatro es exactamente una necesidad artística. Ese teatro tiene como punto de partida eso y no te corres nunca de ahí. Entonces eso tiene una fortaleza muy peculiar y el público que va a ver esas obras también tiene esa necesidad de ese tipo de encuentro. ¿Qué sucede ahí? En eso que en Argentina y en Buenos Aires en particular tiene una tradición de muchísimos años, te diría décadas, ¿no? Y que de hecho cuando salís afuera ves la mirada que hay sobre esa teatralidad argentina, ¿no? De otros países. Eso hay que destacarlo, ¿no? Porque efectivamente cuando se gira alguna obra y todo, hay una valoración. Creo que lo dije la semana pasada, pero lo reitero, el público se renueva, dice una conductora. Me contaba algún director, no sé si Rubén Schumacher, que estuvo dirigiendo Imanol Arias en Muerte de un viajante en España, que hay una valoración muy importante de los actores argentinos, ¿no? Que quizás nosotros estamos acostumbrados a ese nivel, ¿no? A ese nivel de dramaturgos, de intérpretes, de puestas incluso que se hacen con mucho sacrificio, pero sin embargo son muy estéticamente muy jugadas, ¿no? Digo, tenemos una vara alta. Sí, y hay algo de esa necesidad de producción. A veces pasa también en el cine independiente. He escuchado hace poco un comentario de un director español que decía eso, que le llamó la atención y dice, bueno, pero ustedes de golpe necesitan hacer y se juntan los tipos y van. Y eso es, para mí, es fundacional de todo un teatro y un cine que tiene la característica y la fortaleza de ser hecho en esta parte del mundo, ¿no? Con Puan, volviendo a Puan, ¿no? Y a este reconocimiento, en España también hubo un efecto shock en el festival, ¿no? Cuando estuvieron en San Sebastián. Digo, algo que vemos con las películas argentinas en general, los que seguimos lo que pasa con el cine argentino, pero que igual no deja, pasó hace poquito en Málaga con la película Descansar en Paz, ¿no? Con Joaquín y el Puma Goiti también, que fue destacado como actor de reparto. Digo, algo que sin una industria solidificada, uno podría decir, sucede, ¿no? Y abre mucho los debates sobre lo que está pasando hoy. ¿Cómo ves ese panorama, los desafíos y sin embargo también esto que hace un ratito también decía Oski Guzmán, que es que pese a todo sigue sucediendo, ¿no? Sigue dándose la ceremonia, el teatro, el encuentro. ¿Qué análisis haces como un actor protagónico de nuestra escena también? No, en principio con respecto a eso que te comento que te hacía Oski, creo que tiene que ver con eso, una necesidad genuina que hace que esas producciones estén, sea como sea, ¿no? Vos pensás cuando fue el problema del 2001, la cantidad de teatros que se abrieron en todo el abasto, ¿no? Sí, es verdad. Todos los que están en Humahuaca, por ejemplo. Exactamente. Y yo creo que hay un problema con el cine en particular, cuando vas afuera y estás en festivales,
la gente no entiende muy bien, la gente de los festivales y las industrias, qué es lo que pasa acá con las medidas, por ejemplo, que ahora se van tomando, Sí. con de financiamiento del Inca, ¿no? No lo pueden creer, porque no encuentran la lógica de eso. Exacto. Pero mira, yo tuve la suerte con Puan de participar en los Goya hace Sí, claro. un mes ahora de esto. Sí, sí. Y escuché en la industria española, que es 100 veces más grande que la nuestra, ciertas discusiones que se daban en la entrega de los premios y que el argumento era el mismo que se hace acá. Ah, mirá. Entonces te cae la ficha de que es una cuestión absolutamente ideológica y política, que no tiene que ver ni con la cuestión económica, ni si alcanza, si no alcanza, sino que es una discusión de una política o quienes tienen determinado pensamiento ideológico, que esto no sirve, o que sirve si se lo tira, leyes del mercado y punto. Y después ya está. La discusión, nosotros creo que tenemos que tener la lucidez de salir solo de la discusión económica. Claro, Porque la discusión es mucho más fuerte. Es una discusión de cómo se genera un discurso que es identitario, del lugar donde vos vivís, cómo te contás, cómo te mirás, cómo te criticás y cómo te contás hacia el mundo, ¿no? Exacto. Eso no es menor. Sí. ¿No? Y Sí. además pensaba, viendo una obra de teatro ayer, que uno naturaliza el hecho artístico, ¿no? Dice, bueno, voy al cine, voy al teatro, si tengo la posibilidad. Incluso a veces en streaming también uno encuentra cosas muy, muy buenas. Y en algún momento uno toma conciencia del hecho estético, emocional, hasta cognitivo, me atrevería a decir, Sí, que sí, genera claro. el arte, ¿no? Y ahí se da cuenta porque esta también es atacado, esta cosa que hasta, ya que la citaba la nombro, Mirta Legrand decía, hay un rencor con los artistas, ¿no? Porque hay un cuestionamiento permanente, ¿no? Incluso de sectores que quizás el intérprete va viendo con el transcurso de las obras, porque todos Sí, ustedes van descubriendo sí. ¿no? el material a lo Sí, largo de sí. los meses, ¿no? Totalmente. Sí, sí, hay algo así y insisto, para mí es una posición que no es económica, que es ideológica y que, bueno, tiene que ver con que no hay un interés a que esto se desarrolle de esa manera y punto. Y después se hagan las excusas que sean. Algunas son muy disparatadas, ¿no? Sí. Como tener un argumento donde se equipara el costo de una película independiente con chicos que se mueren de hambre en el Chaco. Sí. Dice, bueno, ese argumento no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? No, además que eso no sale del presupuesto nacional. Además de que no sea el presupuesto nacional y además que esta es una época muy compleja, porque es una época de una infocracia muy fuerte, donde la gente ve un titular y ya tiene una certeza, o entiende tener una certeza con eso. Yo lo vi cuando fueron, por ejemplo, estuvo Marrale en Diputados, hablando sobre Sagay, explicando que no eran impuestos, que era el gravamen, bla, bla, bla. Y después abajo decían, sí, pero con la nuestra no. Decían, pero te acaban de explicar hace 2 minutos. Sí, hay una cosa del vaciamiento de todo, sí, todo contenido, ¿no? totalmente. Y ahí está la instalación de los eslóganes. Sí. Por eso uno insiste con Puan, uno insiste con Los Pájaros. Los Pájaros reestrena con temporada formal en el Teatro del Abasto, en el nuevo, Teatro del Abasto, que es muy lindo, que está en Guardia Vieja, ¿no es cierto? No. En... Eso está en Lavalle 3636. Lavalle. Es el Teatro del Pueblo, que te digo que es el teatro que se llama Puerta Roja, que yo tuve durante 10 años con Adrián Canale, entre el 2000, fines del 2002 y fines del 2013. Por eso para mí, además, presentar la obra ahí es una alegría total, porque hay como una posta de teatro independiente, con el teatro independiente, con lo que carga el Teatro del Pueblo, ¿no? Como tradición, símbolo, ¿no? Claro. Así que estoy súper feliz de estar ahí. Bueno, en el nuevo Teatro del Pueblo, que además tiene varias salas, estuvimos ahí, está muy lindo, en la calle Lavalle, los domingos a las 20, un domingo como hoy, se van a verlo Marcelo Subioto y a disfrutar de este gran actor que tuvimos el gusto de recibir. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Un placer.